Hola, ¿qué tal? Soy Inés. Esto es Libros de Hueso y hoy voy a hacer una reseña. Voy a reseñar, finalmente, La llamada de Leila Guerriero. Este pedazo de libro que me he leído este año, seguramente mi mejor lectura de este año, actualmente. A ver, llevamos poco tiempo de año también, pero en fin, o sea, 4 meses dan para mucho también. Y no puede ser de otra persona que Leila Guerriero, que es una persona a la que yo admiro mucho. Es una de mis escritoras favoritas. También es mi periodista favorita y evidentemente mi escritora favorita viva, porque me gusta leer mucha gente que está muerta, ¿sabes? Entonces, para alguien que está vivo, que está sacando libros, pues hay que aprovecharlo. Es un reportaje, como un perfil, un largo perfil, sobre Silvia Lavairu, que es esta chica que aparece en esta foto. Y de repente veo que es sobre ese tema. Y dije, vale, o sea que sí que estamos... Dije, venga, pues para adelante, ¿sabes? Yo no conocía de nada a Silvia Lavairu, no conocía muchas cosas que tenían que ver con la tortura y con la represión en Argentina, porque hay como muchos temas que desconozco relacionados con Argentina, a pesar de que es un tema que me interesa, pero como que tampoco había podido como profundizar mucho en ese tema. Así que como que pensé que será una buena oportunidad. También me llama la atención porque hace no mucho, cuando fueron los Goya, vi la película de Dispararon al pianista de Fernando Trueba y me sorprendió mucho porque es una película que también habla sobre la ESMA, que es la Escuela Mecánica de la Armada, que era un sitio muy conocido por las cosas que se cometieron allí en la dictadura argentina. Y fue la primera vez que yo escuché hablar sobre la ESMA en esta película, en la que el protagonista, que es un pianista, es confundido con un revolucionario argentino y es detenido y torturado y luego pues desaparecido, como otras muchas personas que sufrieron lo mismo, ¿no? Entonces, como que de repente encontrarme otra vez con la ESMA es una experiencia que pensaba que necesitaba ampliar, porque como que a mí esa película me dejó bastante pensativa respecto a este tema y como que tampoco tengo la sensación de que nosotros en España conozcamos mucho acerca de la historia reciente de Argentina, salvo que estudies eso en la universidad o te especialices en algo relacionado con ese tema. Entonces pensé que sería una oportunidad bastante buena como para ampliar más información al respecto. Lo que no esperaba encontrarme era un libro tan complejo y una persona tan compleja también. Y bueno, evidentemente lo que sí esperaba encontrarme era un ejercicio de periodismo que no sé poner palabras ya, porque es como que intento escribir a Leila Guerriero de una forma que no me sea totalmente visceral y me resulta difícil. Escribe de una manera muy interesante para mí porque sabe combinar perfectamente el hecho de tener mucha información veraz y al mismo tiempo tiene la capacidad de convertir eso en un texto muy novelístico. Para muchas personas podría suponer un problema, pero en mi caso supone la diferencia entre un periodismo interesante y un periodismo que va a pasar a la historia, de alguna forma. Ella dice muchas veces, o lo ha dicho en muchas ocasiones, que para ella lo más importante es que la gente no se quede indiferente cuando lee sus textos. Y totalmente suscribo esa afirmación. Es decir, es que este libro no es muy difícil no tener sentimientos hacia las cosas. Es decir, ni siquiera digo que tengas que tener unos sentimientos en concreto, pero sí que pienso que es muy difícil no generar sentimientos acerca de esta historia. Porque como va entrevistando, o sea, digamos que el recorrido que hace Leila es que, bueno, primero que Silvia Lavairu creo que no entra a conocer a Leila de forma... No es como que Leila busca a Silvia para conocerla, simplemente es como que a través de alguien en común se conocen y entonces se surge esta idea. Y lo que hace Leila es como que en el libro va recorriendo toda la vida de Silvia desde que Silvia es pequeña y digamos que en cada contexto de cosas que ella le ha contado, pues ella va como rellenando sus huecos con entrevistas que le hace a diferentes personas que aparecen en su vida, ¿no? Y que, o sea, que la conocen.
Entonces como que cada capítulo corresponde a un pequeño capítulo de su vida en el que aparecen como muchos actores y a veces tienen incluso versiones contradictorias, ¿no? Digamos que Leila lo que hace es como exponer pues esas versiones y a veces como que hace preguntas todo el rato. Como esa capacidad que siempre he visto en ella de saber posicionarse entre ser alguien molesto, en el sentido de hacer preguntas que quizá nadie ha hecho, pero al mismo tiempo tomar distancia y no posicionarse directamente con nadie. Tiene como la capacidad de mantener esas dos líneas, o sea, esa línea, ¿no? De no estar demasiado cerca, pero tampoco estar lejos. Y creo que no he visto mucho casos así, de periodistas que sean capaces de mantener esa frialdad, sin contaminarse, al menos en el texto, que yo lo vea. O sea, igual ella en su vida cotidiana pues sí que lo siente, pero al menos en su texto no se ve. Entonces creo que eso es algo como digno de apreciar. Silvia cuenta un poco pues ella cómo empezó a militar en el grupo de Montoneros, que era como un grupo revolucionario en Argentina, y después pues cómo ese terrorismo pues al final cómo ella acaba siendo detenida y torturada en la ESMA, y después de eso cómo su vida se convierte en una especie de película, porque creo que ella tampoco es capaz de empatizar con o sentir esas emociones que vivía cuando vivió todas esas experiencias, en la que bueno pues tuvo como que hacer el papel de muchas cosas. Después, cuando se exilió de Argentina, cuando terminó, antes de que acabase la dictadura argentina, pues como fue repudiada por sus compañeros que habían estado militando con ella. Me gusta esta idea de que tiene una historia compleja, es decir, no creo que sea fácil analizar la vida de esta persona, porque tampoco tengo la sensación de que tú al final te quedes como con la sensación, como con una creencia concreta, es decir, tienes ideas distintas y cosas en las que puedes reflexionar, pero no creo que se arroje una idea en concreto, simplemente es como esta es la idea, ¿sabéis? Esta es la idea, estas páginas son la idea, las ideas, es todo, ¿no? No creo que haya una conclusión concreta que sirva, y creo que eso es lo valioso de este libro, que al igual que otras cosas que he leído de Leila Guerriero, otros reportajes que ha hecho, la sensación de que ella nunca quiere establecer esa creencia sobre nada, simplemente es como simplemente te quiere plantear que todas las historias son complejas, pero aún así sí que me parece como que debe haber sido como muy liberador también poder poner en un libro sus palabras y poner su historia en esto, ¿sabéis? O sea, entonces como que para mí lo que más queda es esa sensación de, por una parte, como poder contar su historia, que creo que para una persona que ha sobrevivido esa situación puede ser muy terapéutico. No digo que esa persona se vaya a curar después de haberlo contado, ¿eh? Simplemente digo que puede ser muy útil para que se recupere o para, no sé, sentirse arropado o sentirse comprendido por otras personas, no sé. Cuesta mucho comprender como todos los mecanismos que operan detrás de eso y comprender que no tiene tanto que ver con el haber hecho o haber estado o haber, sino con otras cosas que se esconden debajo, ¿no? Y de hecho, bueno, voy a intentar leer alguna cosa. Y de hecho, bueno, me interesan estas contradicciones. Aquí dice, por ejemplo, le pregunté en qué consistía ese pegoteamiento. Dijo, bueno, en el hecho de que algunos represores tengan un comportamiento más humano que otros y por más que tú sepas quién es y demás, te produce una sensación de alivio frente al terror que tienes, una sensación de protección, o sea, que un agresor se comporte bien contigo. Y por tanto agradecimiento, una cierta empatía o simpatía. Pero pasar un momento nadie se equivocaba de quién era quién. Es decir, como que ella había sido acusada de traición, pero ella tenía súper claro que ella había sido agredida sexualmente cuando estuvo en la ESMA con los militares, ¿sabes?
Luego hay una cosa que también me parece interesante. Por ejemplo, aquí entrevista Leila Guerrero a Martín Caparrós, que es un periodista argentino que también era del mismo círculo que Silvia. Y él dice: yo desde el principio pensé que no tenía ninguna capacidad ni voluntad de juzgar lo que ella podía haber hecho, porque cuando uno no está en situaciones inimaginables no puede juzgar a partir de esa imaginación imposible. Lo que os decía, no podemos juzgar a una persona en una situación en la que no hemos estado y que no podemos imaginarnos. Y luego aquí me quedo con esta otra frase que también subrayé, que no sé quién la dice, no sé si lo dice otra compañera con la que estuvo encerrada en la ESMA o lo dice ella, pero dice: la persona que salió de un campo se entiende, un campo de tortura, tiene que estar hundida para siempre. Una vez víctima, forever víctima. ¿Cómo hicieron para no estar arrastradas por los rincones? Bueno, mira, pasaron 40 años, chaval, salimos adelante. La vida ayudó, pero esto de pensar que Silvia es capaz de hacer lo que quizá otras personas no pudieron, que es con toda su carga emocional y con sus traumas, es capaz de seguir adelante. Y creo que para mí, si tuviese que sacar una conclusión sobre este libro, es esa. Es como, a pesar de que todo lo que sufrió, de todas las cosas que pasó, evidentemente cosas que quizá no pueda superar nunca, ella es capaz de seguir adelante. Y eso para mí es como súper valioso de este libro. Quizá la única idea que pueda decir, no creo que sea tampoco la idea central del libro, pero si tuviese que destacar como una idea que para mí resonó todo el rato, que la vida sigue. Y digamos que Silvia fue capaz de, a pesar de todo eso, seguir con su vida. Y creo que eso es lo admirable de esta persona. Y lo admirable también que Leila haya sido capaz de como sincerar como este perfil. Me ha gustado muchísimo este libro, ya os digo. Creo que no he contado casi nada, pero es como que tampoco creo que yo iba a contar cosas que podéis leer, ¿sabéis? Simplemente quería como contaros mis sensaciones, verlo porque me parecía muy duro, porque hay escenas no explícitas, pero sí que en las que cuentan cosas que creo que son muy fuertes. Entonces a veces pues te puede sobrepasar un poco, pero aún así pienso que es interesante lo que cuenta y pienso que una vez que lo lees me resulta difícil volver atrás o cambiar de pensamiento con respecto a ciertas cosas. Si os interesa este tema, si os interesa conocer a Silvia Lavairo, yo creo que este libro pues es muy complejo y muy completo, y creo que pues vais a conocer a una persona muy interesante, la verdad, solamente por lo que vivió, sino por cómo es ella, todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto con otra reseña, y hasta entonces pues cuidaos mucho, ¿vale? Adiós.